Antes de comenzar con el vídeo, te pediría que te suscribieras al canal, para que no te pierdas cuando suba vídeo. Yo solía ser muy fanático de la saga de Earthbound, o, conocido en Japón como Moter. En fin, me había acabado los 2 primeros juegos de la saga en sus consolas. Mi padre solía viajar a Japón para hacer algunos negocios y cosas así, y una vez encontró un cartucho de Moter y me lo regaló, y pensé en buscar el último juego de la saga y poder acabar la misma en su consola original. Cuando mi padre tenía que hacer otro viaje a Japón, le pedí que, si encontraba, que me trajera un cartucho de Moter 3 y un Game Boy Advance para poder jugarlo. Suspiró, pero prometió que iba a encontrarlo y traérmelo. Pasó una semana desde que le encargué a mi padre el juego y la consola, pero aún no había llegado. Me había preocupado. Estaba solo en mi casa. Mi madre había fallecido hace poco y mis demás familiares, abuelos, primos, etc., estaban en otras ciudades. Un día, escuché cómo el cartero golpeaba la puerta de mi casa. Me puse mi pijama, porque me había acostado desnudo, ya que era verano y hacía mucho calor, y atendí. Vi al cartero. Tenía un ojo lastimado, muchos granos y parecía amargado. Pensé que no pasaba de los 18 años de edad, pero cuando dijo si no se había equivocado de casa, su voz era demasiado grave. Parecía de ultratumba. El cartero me entregó un paquete, quería preguntar qué tenía, pero antes de que dijera algo, el cartero volvió a su rutina. Cerré la puerta y, por alguna razón, sentí un escalofrío. No le di mucha importancia, me senté en mi cama y abrí el paquete. Encontré una Game Boy Advance roja, con la palabra Moter escrita detrás. Pensé que alguien la había personalizado, una carta de mi padre y un cartucho de Moter 3, pero algo que me impactó, es que el color del cartucho era de un color rojo oscuro. Dejé los preparativos para la partida a un lado y miré la carta. Decía así: hijo, tuve muchos problemas para encontrar tu juego, pero al final, lo hice. Fue difícil, pero vale la pena saber que estás feliz con tu juego. Probablemente tarde algo en regresar, así que, cuando quieras, llama a tus tíos. Les pedí que si pasaba un desprevenido, que te cuidaran. No te preocupes por mí. Estoy bien. Recuerda, te amo, hijo. Papá. Como siempre, su cariño era excesivo desde que mi madre falleció. No dejaba de sentirse mal por nuestra pérdida. Pero, en fin. Agarré la consola, coloqué el cartucho y empecé a jugar. Todo normal antes de llegar a la pantalla de título, excepto por una cosa, en vez de la advertencia por epilepsia, era una advertencia de muerte segura. Pensé que era una broma muy mala de los programadores del juego, así que decidí no darle importancia. Empecé una nueva partida. Decidí poner los nombres predeterminados, pero, aún así, algo me sorprendió, y es que, Lucas tenía mi nombre, Klaus tenía el nombre que mis padres le iban a poner a mi hermano mayor, si no hubiera fallecido antes de nacer, Flynn tenía el nombre de mi padre, y Nawa tenía el nombre de mi madre, la mascota tenía el nombre de mi mascota, la cual dejamos al cuidado de mis tíos porque en mi casa no hay mucho espacio, la cosa favorita era Death y la comida favorita era Glow. Ya me olía a que no era una broma de los programadores. Pero, de igual manera, decidí jugar con esos nombres. Todo empezó bien, la bienvenida fue épica, pero eso no importaba. Cuando Lucas estaba durmiendo, Klaus empezó a golpear la puerta para despertar a Lucas. Pero, en vez de decir algo, simplemente, empezó a dar golpes cada vez más violentos y fuertes. Parecía que quería romper la puerta, y así fue. Cuando escuché el sonido de madera destrozándose, Klaus gritó de dolor. Lo cual, alarmó a Lucas e hizo que se despertara y levantara de inmediato. Caminé hacia la planta de abajo. No había nadie. Solo había madera destrozada en el suelo cerca de la zona de la puerta, obviamente, era de la puerta, y decidí salir. Aún así, algo detuvo a Lucas. Sin decir nada, me aparecieron las respuestas yes y no. Decidí darle a no, ya que no sabía qué estaba haciendo. De vuelta, aparecieron las respuestas yes y no. Continué dándole a no, hasta que aparecieron 2 opciones. Yes y Fuki no vio Usli, yes. Pensé durante un minuto en qué responder, y finalmente, le di a yes. Lucas se dio la vuelta, y aparecí nuevamente en el dormitorio de Lucas, pero ahora este llevaba un smoking. Me quedé muy confundido. ¿Por qué llevaba un smoking? ¿No debería llevar la ropa que tenía cuando le elegí el nombre? Me pregunté, y la respuesta fue algo macabra. Salí de la cabaña, y no había nadie que fuera humano. Solo Lucas y los animales. Decidí hablarle a los animales.
Todos tenían la misma respuesta. Asterisco sniff asterisco where are you smiling. Después de interactuar con todos los animales, decidí ir por el camino derecho. Encontré a los dragos, pero parecían estar moribundos. Entonces, vi a Klaus. Me acerqué a él, y entonces, cuando interactué con él, se quedó mirándome. No a Lucas. Me estaba mirando a mí. Klaus empezó a reír, de una forma muy realista y macabra. Entonces dijo lo siguiente. Dis asterisco pausa de unos 10 segundos y tis pausa de 20 segundos not yours, my story. Lo que hizo, me dejó boquiabierta. Se subió a un drago verde, le agarró la mandíbula al drago y empezó a hacer que el drago se golpeara con todo. Lucas empezó a correr mientras empezaba a llorar, pero, además de que su llanto era realista por mucho, no era una cinemática. Se controlaba solo cuando se supone que debería ser imposible. Entonces aparecieron las palabras Chapter 1, 4 Days, One Night. Thomas estaba corriendo, alarmado, y al mismo tiempo, se estaba desangrando. Todos los habitantes de Tazmily miraban los charcos de sangre que Thomas iba dejando. Thomas golpeó la puerta de la casa de Flint, al mismo tiempo que gritaba cosas como el el nombre de mi padre. Fucking Jin, el Motherfucker, etc. Cuando la cámara entró a la casa de Flint, tomé el control de Flint. Cuando intenté salir, me apareció un diálogo muy extraño. No, let it. No importaba qué hacía, el diálogo seguía ahí y no se iba por nada en el mundo. Podía escuchar los gritos agonizantes de Thomas, pero parecía que a Flint no le importaba. Cuando los gritos se detuvieron, pude salir. Cuando salí, Flint miró el cadáver de Thomas. Agarró el cadáver, y lo lanzó al agua. Decidí detener mi partida, apagar la consola, pero no importaba que presionara o hiciera, el juego simplemente, seguía ahí. Me vi obligado a seguir jugando. Entonces, decidí explorar. Nadie le decía nada a Flint, aunque interactuara con ellos, seguían callados. Y de canción de fondo, simplemente, escuchaba golpes a los instrumentos, gritos de placer y de dolor, etc. Cuando finalmente llegué a la casa de Alec, solo encontré madera destrozada, el cadáver de Klaus, Lucas llorando en una esquina y, más que nada, sangre en el suelo. Interactué con Lucas, y su llanto se volvió más potente mientras más interactuaba con él. Entonces, Flint decidió seguir su camino, y llegué a un lugar donde había una fogata, pero nadie a su alrededor. Entonces, un tipo llamado Bronson aparece, y poco a poco habla, más gente viene. Entre esas personas, Lucas, Tessie, y un sujeto que apenas apareció, me apareció el título para ponerle nombre a un personaje, pero solo podía llamarlo Hein. No me interesaba, así que decidí ponerle ese nombre. Bronson le explica a Flint que tenía buenas y malas noticias. Las buenas era que encontraron a Inawa. Las malas eran, que había muerto. Flint no mostró tristeza, simplemente, cuando Tessie se le acercó, se la llevó de forma muy poco amigable a Tessie. De un momento al otro, me encontré con una escena explícita. Flint estaba violando a Tessie, y no habló de, únicamente, penetrarla, sino que le golpeaba con un cuchillo. Los gritos de Tessie eran realistas por mucho. Mientras, fuera de la casa de Flint, todos estaban tratando de salvar a Tessie, en vano, pues Flint exclamó que, si alguien trataba de interrumpirle, iba a asesinar a Tessie. Después de un rato viendo la cara de dolor de Tessie, Flint se detuvo, le dio un golpe en la cabeza a Tessie y la dejó media muerta. Flint salió por la ventana, escapó, se lanzó por la colina y se suicidó. Me aparece un game over, pero en vez de ofrecerme volver a intentarlo, me ofreció volver a sufrir. Elegí la opción no y me salió un screamer del cadáver de Thomas, Flint, Klaus y Inawa. Tras esto, me aparecieron las palabras Don't try to escape again, ok. Solo me apareció la opción Yes, y le di a dicha opción. El juego me regresó a la pantalla de título. Asustado, decidí guardar el Game Boy Advance en mi cajón. Llamé a mis tíos y me fui a su casa a quedarme toda la noche. Al día siguiente, me encontré con una muy mala noticia. Mi padre había muerto asesinado por unos sujetos del mercado negro. Ahí entendí la carta y el juego, y me puse muy triste. Trajeron mis cosas de mi casa, ya que no podían dejarme vivir solo. Lo malo, es que también trajeron ese cartucho y el Game Boy Advance. Gracias por haber escuchado el vídeo, recuerda suscribirte al canal y dar like, así ayudas a crecer al canal.